Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho. Ese orgullo está por inventar. Son palabras de E. M. Choran para iniciar la sincronía del día de hoy. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan este día en sincronía. Muchas gracias, Ulises, por estar aquí. ¿Qué tal? Vamos a empezar con nuestra charla y se trata de lo que cada año hace la revista Digital Age, que pregunta a las mentes más inteligentes del planeta. No sé en qué se base esta clasificación y cómo las escoja, pero les hace una pregunta. La pregunta de este año fue: ¿por qué debemos estar preocupados? Y aquí presentan todos sus 150 temores que no los dejan dormir. Y pues nos pareció muy interesante hablar de esto hoy, porque por un lado nos llama la atención eso, primero, ¿cómo los escogen? Hay de todo tipo, hay neurólogos, psicólogos evolutivos, escritores de ciencia ficción, filósofos, músicos como Brian Eno, muchísima gente que está aquí, 150, 151, pero algunas de las respuestas son, bueno, al menos a mí me llamaron mucho la atención, porque uno se pone a pensar, sí, está bien, son muy inteligentes y se ha de haber gastado muchísimo en su educación y en su preparación, pero la verdad a veces yo encuentro respuestas más inteligentes y más lúcidas y más reflexivas en personas que nos topamos en la calle o que vemos en redes sociales, o que no, o gente de las que nos imaginaríamos, y dices, bueno, tanto para esto, pero eso sí, hay otras que nos dejan deslumbrados. ¿Cómo ves, Ulises? Así es, Marta, buenas noches a nuestro público. Y así es, y yo también ignoro qué criterios de evaluación utiliza la revista Digital Age para poder hacer esta selección de primero de los 150 más inteligentes del mundo según ellos, y luego pues, de los temores que en algunos casos, ¿no? Cuando los manifiestan, terminan en frases brillantes, y en otra, como tú dices, que en auténticos fiascos, que dices, híjole, bueno, podría esperar mucho más de una persona común y corriente, o oído mejores cosas de personas comunes y corrientes, entre comillas, ¿no? Poniendo en cuestión y también en el punto de la crítica a todo este sistema del llamado cociente intelectual, que no coeficiente, como se dice, sino cociente intelectual, esta medida psicológica de la inteligencia y todas las implicaciones ideológicas que también tiene, ¿no? Y digo, y no ignoro este Digital Age que haya de alguna manera considerado para sacar esta lista, pero conozco a muchas de las personas que están aquí, a muchas no, de todas se aseguran, o en muchas en esta lista, que es fácilmente la pueden encontrar en internet, mete algunas cosas de su currículum, alguna explicación de cuáles son las credenciales por las cuales están ahí. La mayoría pues tienen credenciales bastante pesadas, son científicos, investigadores, hacen un trabajo arduo en universidades, ¿no? Y bueno, pues sí, a veces se encuentran a cosas que pueden resultar decepcionantes, pero también cosas que son muy brillantes, Marta. Pues, ¿qué te parece si empezamos a analizar algunas de estas frases, ¿no? Porque se convierten en verdaderas frases. Esa es un poco la intención de la revista, ¿no? Esa es un poco la intención de extraer ante una pregunta muy provocadora, ante una pregunta muy trascendental, porque preguntarle a alguien sobre el miedo futuro es preguntarle sobre algo sumamente trascendental para ella o para él. Y en este caso, pues extraer esto de mentes que de inicio se supone son muy lúcidas, pues resulta harto interesante, porque muchas veces sí se articulan a auténticas frases o aforismos que sí podrían pasar ya al imaginario popular como esas frases legendarias, o que vienen a explicar una parte de la realidad en el momento más adecuado. No siempre, pero bueno, muchas veces sirven para eso, ¿no? ¿A ti cuál te llamó la atención, Marta?
Bueno, una que me llamó la atención a mí, yo creo que a muchas mujeres les va a llamar también la atención, es a lo que responde Helen Fisher, antropóloga biológica, que dice que lo que más le preocupa en este mundo son los hombres. ¿Cómo ves, Ulises? Bueno, pues tomando en cuenta que es antropóloga biológica, yo entiendo, no conocía ese término, bueno, pues supongo que debe tener algo que ver con la antropología física y pues, la antropología física, como ya nos ha dicho Trilce, nuestra antropóloga, en su sección Rabo de Nube, se dedica a estudiar al ser humano como ente evolutivo, como ente biológico, ¿no? Y es pues muy significativo que una mujer que se dedica a estudiar al ser humano como ente evolutivo en todas sus minucias y en todos sus fenómenos de tipo orgánico y las manifestaciones emocionales que ese funcionamiento orgánico adaptativo y evolutivo tiene, pues se refiere al hombre como uno de los grandes problemas. Tú sabes, Marta, que yo siempre he sido un feminista a ultranza, ¿no? Y bueno, considero de antemano que la mujer sí está, digo, me baso en muchos estudios antropológicos e incluso neurológicos para decir que la mujer sí está en una situación de ventaja evolutiva porque, bueno, su aparato, su sistema nervioso central está mucho mejor dotado que el ser humano para afrontar la realidad, o manejan de manera más eficiente ambos hemisferios cerebrales y las supuestas limitaciones, por ejemplo, espaciales, ¿no? De las que llegamos a hablar en los especiales navideños que tuvimos, ¿no? A tocarlas de alguna de manera muy rápida, ¿no? Pero ahora lo retomo. Todas estas supuestas, por ejemplo, habilidades especiales espaciales, perdón, de ubicación y organización espacial que se les atribuyen a las mujeres, pues más bien tiene que ver con una inhibición debido a hechos culturales, como que el que la mujer durante mucho tiempo por lo menos en Occidente, se le resignó y se le relegó a lo que es la labor en el hogar y permaneció muchas veces encerrada mientras el hombre, ¿no? Era el que de alguna manera transitaba por ahí y pues se veía obligado, aunque tenía una carga, yo creo, de capacidad menor, pues la potencializó porque él era el que andaba en la búsqueda y el que andaba desplazándose espacialmente a través de las ciudades, los pueblos, los caminos, en fin, lo que le tocara, ¿no? Desde ese punto de vista, yo me atrevo a decir que también en inteligencia intrapersonal y extrapersonal, según la clasificación de Garner, también las mujeres no se quedan atrás. Y pues entiendo un poco, salvo lo que tú, la crítica que tú hagas a mi apreciación, entiendo y puedo entender y me identifico con que el mayor problema de la humanidad muchas veces son los hombres, ¿no? ¿O tú qué opinas? Bueno, habiendo mujeres como el Bester Gordillo o como otras, como Lucero, como acaba de pasar, pues no sé si esté tan de acuerdo contigo. Pero bueno, ya hemos platicado de que en este caso, tú lo has señalado, que más bien es cuando se comportan fálicamente estas mujeres con el poder, con el dinero, es cuando es el problema, no cuando se comportan de acuerdo con su feminidad. Entonces, pues bueno, a lo mejor va por ese lado. Pero hay otros dos que que me encantaron. Una profesora de psicología, Jessica L. Tracy, que dice que lo que más le tiene miedo es la arrogancia absoluta de la humanidad. Eso me parece genial, me parece incluso mejor que el otro, porque no solo son los hombres, es la humanidad entera, mujeres, hombres, de todas las edades, de todas las culturas, y que sí, que esa arrogancia que nos ha llevado a donde nos ha llevado. ¿Cómo ves, Ulises? Pues sí, de alguna manera también tiene que ver con un problema de, esta vez igual, de antropología filosófica también, ¿no? Teniendo por esto la rama de la antropología, hablando de manera muy escolar, la rama de antropología que se dedica a describir y a estudiar el concepto de hombre, ¿no? El concepto de antropos, de ser humano. Y desde ese punto de vista, pues sí parece que esta arrogancia, a veces dada también por el judeocristianismo, ¿no? En el cual el Génesis dice que después de la caída del Edén, Dios le dio la orden a Adán y a Eva de que se reproducieran y sojuzgaran la tierra, ¿no? Lo cual ha tenido consecuencias desastrosas porque, bueno, más allá de las interpretaciones mitológicas o teológicas que se le pueda dar a esta frase, que son múltiples, si se le toma de manera literal y así la toma George Bush y muchas otras personas que no están de acuerdo incluso con el acuerdo de Kioto para las emisiones tóxicas al aire, ¿no? Este, digamos que desde ese punto de vista,
sí ha habido una arrogancia porque el hombre se ha sentido como especial, ¿no? Es en el llamado antropocentrismo, ¿no, Marta? Que tú también criticas mucho, se ha sentido, la especie humana en general, se ha sentido como enfrentada a la naturaleza como si no fuera parte de ella y por eso estamos sufriendo la devastación y eso la hace arrogante, ¿no? Es decir, sentir que está ahí en un estatus especial, no como parte de la naturaleza o como parte muy especial de ella y que se arroga el derecho a someterla, a explotarla, porque ese es un designio, digamos, intrínseco que se lo puede atribuir a Dios o a muchas otras cosas, pero eso yo creo que también esa arrogancia, primero del ser humano con respecto a la naturaleza y luego del ser humano con respecto a sí mismo, pues sí es bastante preocupante, aunque pues sigo pensando que esa parte arrogante sigue teniendo que ver más con los factores masculinos que con los femeninos, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, Marta. Aquí hay otra que también, no sé, está ya traducido, no sé si es exactamente lo que signifique, si lo tradujeron bien. Esta otra que dice el profesor de psicología de la Universidad en la Universidad de Texas, David M. Bush, que dice que lo que le tiene miedo es la escasez de parejas deseables. Es algo que nos debe preocupar, pues está detrás de la traición y brutalidad humana. Me llama mucho la atención. Es decir, ya no vamos a querer reproducirnos porque tenemos miedo a la traición y brutalidad humana o por la traición y brutalidad humana es lo que hace que ya no haya parejas deseables. No sé, de cualquiera de las dos formas, me parece muy interesante, muy sugestiva, que ya no nos queramos ni reproducir, ni nos queramos ya tener incluso relaciones. De hecho, en Japón dicen que ya muchos muchachos, muchos los adolescentes, hombres, mujeres, ya no quieren tener relaciones sexuales con nadie, están muy felices en su casa con su tecnología, que después veremos otros miedos que estén eso también, la tecnología y el aislamiento, pero eso de que ya no hay escasez de parejas deseables. ¿Cómo ves, Ulises? Pues no sé a qué se refiere con deseable, ¿no? O sea, no entiendo muy bien todavía el, el tuit, Con iba a ganas decir. de tener relaciones sexuales amorosas porque ya tienes miedo a la traición, a la brutalidad. Me parece muy Bueno, sugestivo. pero de entrada, lo de pareja deseable no me queda muy claro, ¿no? Este, no sé si hable de una crisis de precisamente los criterios los factores de atracción, si se están replanteando. Es decir, no me quedó muy claro, pero de que, bueno, le preocupa la brutalidad y la traición, que son factores pues, que no se reducen a las parejas deseables sino que impregna toda la humanidad, dándole él ese matiz o viendo el origen de esto en esta reticencia, como tú también le ves a la reproducción o a la atracción. Si él ve eso es bastante grave, ¿no? O sea, yo creo que sí se me hace un tuit un poco nebuloso, pero un tuit. Una frase. Perdón, se me hace una frase muy nebulosa, pero muy interesante, un miedo y un temor muy interesante de este hombre, ¿no? Te falta Sí. otro, ¿no? Que querías comentar, Marta. Bueno, hay para otro programa porque son 150, pero bueno, intentaremos igual y si lo hacemos en dos programas porque hay muchísimas muy interesantes. Bueno, salvo las que se hace el chistosito, un científico genómico que dice que él no le tiene miedo a nada, que porque maneja incluso una motocicleta sin casco, que a qué le va a tener miedo. Bueno, eso yo Sí, creo que lo vemos en cualquier, cómo, lo vemos cómo, en, ¿mande? cómo redacta la frase? Dice, no le tengo, no me preocupa nada, realmente no, a nada le tengo miedo, si manejo una motocicleta sin Ah, casco. sí, Y es un es el científico 21. genómico, Craig Venter. Bueno, pues yo creo que muchos de tus alumnos o de adolescentes, yo veo que dicen eso, así es que no creo que sea momento de ponerse chistosito, ¿no? O sea, pero bueno, A ver, cada dice quien. ese número 21 y dice, supongo que la pregunta es, ¿a qué le tiene miedo, no? Ajá. O cuál es su mayor miedo. Y él contesta, no mucho, manejo una motocicleta sin casco. Bueno, pues sí, algo sí me parece verdaderamente trivial y como tú dices, ¿no? Acostumbro a dar en clases en una universidad privada y hay muchos chicos bastante narcisistas que podrían, y frívolos que podrían perfectamente responder a algo así. Y ahí es donde dices que tanto dinero pues parece tirado a la basura de repente. Es un científico genómico, supongo que ha de ganar muy bien y supongo que también es un área súper especializada que se requiere muchísimas habilidades especiales para poder ejercerla y para poder llevar a cabo investigación, pero yo creo que a la hora de contestar esto se esperaba algo mejor de él y pues se comportó como cualquier mente, digamos, dentro de estos baremos que utilizaron para escogerlos, como cualquier mente de 18 años, bastante común, ¿no?
y que no te ha desarrollado todavía una parte del cerebro que es lo que hace tomar todo tipo de riesgos innecesarios, pero que en los adolescentes se entiende porque no se les ha desarrollado esa parte del cerebro. Pero pues bueno, pues porque además no solamente se arriesga a él, se arriesga a mucha gente que está a su alrededor. Si nada más fuera él, pues bueno, vaya él, ¿no? Pero ok. Pero bueno, a lo mejor me estoy viendo muy moralina. Adelante, Ulises. No, yo creo que, digamos, sí, a lo mejor tanta biología genética pues le trivializó esa área del cerebro, pero bueno, él sabrá más, ¿no? Pues sí. Digamos, ¿no? ¿A ti cuáles son las que te llaman la atención? Ya yo ya dije algunas, tú. Aquí hay una que te quería decir a ti también qué opinas, porque bueno, compartes conmigo la onda de la lectura y la escritura, bueno, según tú no te gusta ejercerla mucho, pero sí te gusta leerla e interpretarla, ¿no? Dice que el Internet perdón, es David Gellernet, ¿cómo se dice? David eh, Gelernter, creo, científico computacional de Gellerter, Yale. Uh-huh. científico computacional de Yale. Es muy interesante lo que dice, que Internet está arruinando la escritura. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es algo controvertido, ¿no? Porque por otro lado, este tipo de herramientas, el Internet, las otras WhatsApp, bueno, las redes sociales en general, al contrario, yo creo que están poniendo más énfasis por un lado, volver a que la gente escriba, por un lado, a otros que lean, que escriban. Es raro, ¿no? Pero no entiendo exactamente a qué se refieren en que está arruinando la escritura. A ver, ¿tú cómo lo entiendes, Ulises? Pues bueno, podría ser la experiencia de la escritura como tal, porque de alguna forma también, no sé si fue aquí o fue en otro lado, creo que fue en estas frases, donde se decía que el Internet estaba acabando o el ciberespacio estaba acabando con la paciencia también. Y yo creo que está arruinando la escritura, a lo mejor no en un sentido técnico, si en este sentido del vértigo y de la trivialización de la escritura, por ejemplo, podría referirse gran parte a redes sociales al límite del Twitter, ¿no? Digamos, no nos vayamos muy lejos. Yo hablé de una de estas frases y simplemente visual, como me la pusieron visualmente, ya me remitió a un tweet y tuve ese lapsus que tuviste, ¿no? Entonces, yo creo que puede referirse a una especie de empobrecimiento de la experiencia de la escritura desde el mismo dispositivo del teclado, ¿no? Que es distinto a otros dispositivos más físicos y de más contacto vivencial, se podría decir que antes existían desde el mismo la pluma, el bolígrafo, la experiencia de escribir con un lápiz o incluso con una máquina de escribir en la cual sientes el golpeteo de la máquina como tal, hasta esta sensación de vértigo y trivialización de la escritura que puede poner el ciberespacio como vaivén de contenidos que casi ya no se detienen en ningún momento a ver y que va reduciendo ese cuidado. A lo mejor por ahí podría ir, ¿no? Pero lo que ya me llama la atención es que es un sujeto que se dedica a eso, es un científico computacional el que hace una crítica directa al empobrecimiento de una experiencia literaria a través del Internet, ¿no? Mira, y se une con esta otra inquietud de Nicholas G. Carr, escritor, que dice que le tiene miedo a que las tecnologías digitales están acabando con nuestra paciencia y cambiando Esta es nuestra la que te decía, percepción esa. del tiempo. Esto es muy interesante y es verdad. Y sí es cierto, a mí me gusta desde siempre la lectura. A atreverme a comentar una experiencia personal que sí me llama la atención. A mí me encanta la lectura creo que desde que nací, bueno, no, un poco más, desde los 4 años, 3 años que aprendí a leer. Me encanta, me fascina. Y yo tenía siempre la paciencia, por más que siempre fui muy inquieta y me gustaba salir a jugar también, siempre tenía la paciencia de leer mis libros y muy padre, un libro a la vez hasta acabarlo y todo. Desde que me metí a Twitter principalmente, ya esto no es posible, tengo que estar leyendo como 5 a la vez y leo un pedazo de uno, tengo que leer, sí los termino, todos los he terminado, pero tengo que ya tener esos pedazos. Me ha cambiado muchísimo toda esta cuestión de las redes, en que ya no me puedo concentrar en uno totalmente, sino que tengo que tener esa experiencia de varios, de distintos, y sí, bueno, la percepción del tiempo ha cambiado totalmente para mí. Así es, sí, yo creo que también tiene que referir, va muy con el otro y te acuerdas que hasta lo cité, no recordaba si lo había leído aquí, pero era precisamente del peligro. No nos vamos a poner tampoco de tecnófobos aquí, ¿no? Sino de tecnoescépticos nada más, ¿no? Por lo menos por mi lado. Del peligro que tiene el Internet de empobrecer y diluir ciertas experiencias, cosa que no es necesario que suceda, ¿no? Solamente es una advertencia. Creo que ya se nos terminó el tiempo de la charla, ¿no?
por ahí. Sí, pero Este, creo que sería bueno que sigamos porque hay muchísimas muy interesantes y que igual y si y seguimos en la otra en otro lunes, ¿no, Ulises? Exactamente, muy interesantes por chafas o por buenas, nos burlaremos de unas y seguiremos desglosando algunas otras. Ahí si nuestro público también tiene algunas, esta lista la puede encontrar como esto, con este nombre de internet, las 150 cosas a las que tienen miedo las personas más inteligentes del mundo. Puede encontrar la lista y también puede, es decir, si comentamos algunas, ¿no? Marta. Sí, cuáles les interesan y sus comentarios que nos quieran dar para enriquecer esta charla, ¿no? Así, sí es importantísimo porque pues supuestamente es la crema innata de la inteligencia mundial y entonces pues es estar en contacto con esto es bastante importante y un tema largo de reflexión. Y por lo pronto vámonos con música antes de entrar con nuestros participantes del día de hoy.